¿Qué habrá pasado? Listo, doctor. Bueno, Bienvenidos. muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a estar grabando la actividad básicamente para fines puramente académicos. Eh, el objetivo es que conversemos sobre unos temas que son bastante relevantes en este momento en el país, a nivel internacional, en el contexto, y es el manejo de datos, todo lo que es la transformación digital, la incertidumbre que se vive en el entorno de manera generalizada como consecuencia de los diferentes avatares que estamos viviendo y cómo eso de una u otra manera impacta al sector financiero. Esa va a ser la temática que utilizaremos el día de hoy. Entonces, pues voy a compartir pantalla con una corta presentación y después si tenemos alguna duda, alguna inquietud, con todo gusto estaremos atentos para aclararla, para precisarla. Entonces, Freddy, voy a quedar ciego en este momento. Por favor, cualquier cosa me indicas, por lo que voy a empezar a compartir pantalla. Claro que sí, señor. Aquí estoy ya presente. Sonidos, pantalla. Perfecto. Bien, arrancamos. La idea es, como les decía hace unos instantes, hablar sobre los temas de transformación digital, todo lo que tiene que ver con incertidumbre y eso como de una u otra manera está relacionado con el sector financiero, el mercado financiero. Eh, Acabamos de hablarles que vamos a hacer una grabación. Si ustedes permanecen conectados, eso es aceptación de que nos autorizan a hacer esta grabación y como ya les decíamos, para fines puramente académicos y de apoyo a las actividades que desarrollamos al interior de la Universidad de Los Ángeles. Para los que no me conocen, la idea es que Diego Cardona es una persona que ha estado muy metido en todos los temas de transformación digital. Mi desarrollo profesional ha estado en ese ámbito, muy en la definición de política pública, en el ámbito gubernamental. Fui directivo del gobierno colombiano. Gracias a mis procesos de formación académica a nivel de doctorado y postdoctorado, he estado muy metido en todo lo que es la definición de política pública, en temas de tecnología, de ciencia, de innovación, y pues muy en particular en temas de educación en Colombia. Mm, De otro lado, pues no solamente me dedico a estos temas de los procesos de transformación digital en las organizaciones, sino que también he sido un impenitente de la academia. Me encanta eh, la actividad del empoderamiento de la sociedad a través de la educación. He sido un docente impenitente desde 1988, hace ya una buena cantidad de años que llevo en el ámbito académico. Nunca he dejado de dictar clase, es mi pasión, lo hago por puro placer y espero lo perciban a lo largo de estos minutos de conversación que vamos a tener. Y no solamente aquí en Colombia, sino en diferentes instituciones de educación superior en Iberoamérica. Igualmente, pues desde el punto de vista de formación, les decía que tengo un par de postdoctorados, uno de ellos en Inglaterra, en temas de política pública, de uso de tecnología en la educación, con una beca de la Fulbright en la Universidad de Pittsburgh. Previamente había hecho otra estancia postdoctoral en la Universidad de Hull, en Inglaterra, financiado por el Consejo Británico, en temas de educación mediada con tecnología. Y adicionalmente, terminé en estas locuras después de haber hecho un doctorado financiado por la UNESCO y la Organización de los Estados Americanos en ESADE, en temas relacionados con el uso de tecnología en gobierno, en lo que hoy por hoy se denomina gobierno digital, gobierno electrónico. Y de eso me fui a hacerlo después de haber terminado mi MBA con una especialización en gerencia de proyectos, mi formación básica es la de ingeniero civil. Ahí están mis datos de contacto, con todo gusto. Tengo la muy buena costumbre de que no contesto celular, pero sí devuelvo cualquier mensaje que me dejen en WhatsApp. Antes de irme a dormir, independientemente del lugar del mundo en el que esté, del uso horario en el que yo me esté moviendo, antes de irme a dormir, siempre devuelvo los mensajes de WhatsApp. Así que tomen mis datos, que con plena seguridad estaré en total disposición de apoyarlos en lo que esté a mi alcance, con base en este perfil que acaban de ver y en estos temas que vamos a conversar a lo largo de los próximos minutos. Bueno, eh, ahí le voy a pedir el favor a Lina que me ayude. Oye, Lina, actívate tu micrófono, por favor, y tu cámara. Y vamos a jugar. Vamos a hacer un ejercicio entre los dos aquí interesante. Bueno,
Claro que sí. Permíteme un segundo. Mira, uno de los temas claves que deben tener aquellas personas que van a estar trabajando en el ámbito financiero, en entornos altamente inciertos, y que tienen que hacer uso de la tecnología, es el de fijarse en los detalles, es el de fijarse en los detalles. Entonces, quiero hacer un ejercicio contigo, que tiene que ver con eso, con fijarse en los detalles, en los datos, en la información que se entrega para poder tomar decisiones. Y en el ámbito financiero ese es uno de los elementos críticos, hacer uso intensivo de la información, de los datos, de los detalles, para poder tomar decisiones informadas. Esa es la historia. Lina, tú eres la conductora de bus. ¿Listos? Tiene 10 pasajeros. Ve tomando nota. ¿Has hecho ejercicios de estas características en algún momento, Lina, o no? ¿Te, Eh, te sí, suena uno de señor. estos ejercicios? El- entonces, el bus tiene 10 pasajeros. ¿Sí? Y el conductor tiene su bus, hay 10 pasajeros adentro y va a hacer varias paradas en el camino. Entonces, en la primera parada se suben 3 personas, ve tomando nota, perdón, se bajan 3 personas y se suben dos. Se bajan tres, se suben dos. Esa es la primera parada. Luego en la segunda parada se bajan 4 personas y se suben 4 personas. Y hace una última parada en el que se bajan 2 personas y nadie se sube. Nadie se sube. Lina, aquí va la pregunta. ¿Cuál es la edad del conductor, Lina? Las de conductor no estaban dentro del problema. ¿No? ¿Estás segura? Acuérdate que este es un desafío de atención, atención a los detalles, a los datos, para poder tomar decisiones, que forma parte de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Entonces me dices que no está en la información, ¿correcto? Esa es tu percepción. Sí, señor. ¿Tú recuerdas cómo iniciamos el ejercicio? ¿Qué fue lo que yo dije? Me disculpo, no, estaba cambiando de ubicación, es que me quedé sin batería y estaba, sí, si me ves cambié de ubicación y estoy aquí, la verdad, voy a buscar un mejor sitio para ubicarme porque estoy aquí de pie, No, eh, mujer, en tranquila, una no te toma, preocupes. dame 2 segundos, me ubico bien y ya con eso puedo estar concentrada en el tema. Listo, no te preocupes, porque lo Mil interesante es disculpas. que generemos esta interacción para poderle sacar el jugo máximo posible a esta corta presentación que vamos a realizar sobre estos temas que son de interés en el sector financiero, que además coincidencialmente por la conversación que tuvimos de manera previa con Lina, son de sumo interés para ella y que pues están muy asociados a la oferta de programas de posgrados que tenemos en la universidad. Así que pues cualquier persona que esté revisando la grabación y que esté muy interesado en hacer algún tipo de contacto para con la universidad y desarrollar, empoderarse, gracias a la formación que nosotros podemos proveerles, nos busquen en redes. Inclusive muy posiblemente lo que va a ocurrir es que esta grabación les estará llegando a través de alguno de nuestros promotores de los programas y es simplemente aprovechando el material que ustedes están en este momento revisando, pues entren en contacto y busquemos de qué manera les podemos colaborar. Nosotros aquí en las instituciones de educación superior y muy en particular en la Tadeo, estamos comprometidos con esa labor, en lograr que la sociedad eh, se empodere, se potencie. El ejercicio que estábamos haciendo ahorita, pues es del detalle. Y miren lo importante de lo que ocurrió hace un instante. Eh, yo le conté una serie de datos a Lina, amablemente ella me aceptó la invitación para actuar conmigo acá para poder hacer el proceso de interacción. Y yo le dije a Lina que ella iba a ser la conductora de un bus. Así arranqué. Eso fue lo primero que le dije. Lina, tú eres la conductora de un bus que tiene 10 pasajeros. Y además lo hice a propósito y pasé muy rápidamente sobre eh, ese dato. No, no le dije, Lina, acuérdate, Lina, que tú eres la conductora. Yo no hice eso. Simplemente pasé muy rápidamente, con el objetivo claro de desviar la atención en otra serie de datos que parecían ser importantes.
Yo hacía referencia a que el bus, si paraba y subía gente y bajaba gente, y además le decía, Lina, toma nota, porque te voy a hacer una pregunta. Entonces, lo que hice fue desviar por completo la atención de Lina con respecto a lo que yo le iba a preguntar. Lina no sabía que se le iba a preguntar, pero yo sí arranqué y fui muy claro. Lina, tú eres la conductora de un bus. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo le pregunto a Lina, bueno, ¿y cuál es la edad del conductor? Lina, sorprendida, me dice, no, pero espérate, Diego, esa información no me la diste. Sí te la di. Pero lo que ocurre es que es muy fácil olvidar los detalles. Y además nuestro cerebro tiene una habilidad maravillosa que se llama la capacidad de abstracción, la de olvidar los detalles. Y más cuando yo previamente les había dicho, vamos a hacer un ejercicio de datos, de toma de decisión, de precisión y tal. Entonces, datos, números. Entonces, yo lo que hice, y el cerebro de ustedes actúa en esos términos, se focaliza en los datos, en los números, en la cuantificación, olvidando otros elementos. Lina, sabemos la edad del conductor, ¿correcto? Correcto. Sabemos. No, y tienes razón, siempre el cerebro intenta buscar una respuesta compleja dentro de una pregunta sencilla. No, y básicamente la habilidad de nuestro cerebro es el de la abstracción. Nuestro cerebro es una máquina de una altísima eficiencia. Hay una cosa maravillosa de un autor que me encanta y los invito a los que estén viendo la grabación a que lo busquen. Es el doctor Ray Kurzweil. Kurzweil con W y con Y, con K. Kurzweil, Ray Kurzweil, Raymond Kurzweil. El doctor Kurzweil es el director de tecnología de Google. Y él creó un concepto muy interesante que se denomina la singularidad. Entonces, la singularidad es el momento en el que las máquinas van a tener velocidades de procesamiento superiores al cerebro. Eso no ha ocurrido, aún no ha ocurrido. El doctor Kurzweil no se aventura a decir eso va a ocurrir en el 2027 o en el 2030 o en el 2100. Él no se atreve a hacer ese tipo de lucubraciones. Hay otro autor que también vale la pena que revisen, futurólogo, a mí me encanta, músico además de formación, él es de nacionalidad suiza, pero vive en el Silicon Valley, en los Estados Unidos, eh, y él aventura y dice, la singularidad va a ocurrir en el 2027. Estamos en el 2024. O sea, estamos a poco menos de 3 años del momento en el cual las máquinas van a tener velocidades de procesamiento mayores a nuestro cerebro. Eso aún no ha ocurrido. Y lo dice el doctor Ray Kurzweil, que es el director de tecnología de Google, que se consiguió un socio buenísimo, que es la NASA, para montar Singularity University en San Francisco, ¿no? Un lugar espectacular, un centro de empoderamiento, no es de formación, es un centro de empoderamiento. Vale la pena que lo busquen en las redes para que vienen los programas bonitos que se pueden dar, que se pueden desarrollar. Ahora bien, generalmente hago un ejercicio con múltiples participantes para saber qué es transformación digital, pero en esta ocasión pues no lo voy a hacer. Básicamente el concepto de transformación digital es ese ejercicio mediante el cual incorporamos tecnologías emergentes en la operación de la organización. Eso es un proceso de transformación digital. Pero miren lo que estoy diciendo, es la incorporación de la tecnología en los procesos de la organización. Y hago mucho énfasis en eso, porque no es meter tecnología, no es hardware, no es software, no es conectividad. ¿Es importante? Sí, indudablemente. Tener buenos computadores, tener buenas herramientas tecnológicas, tener conectividad es fundamental dentro del proceso de transformación digital para que la cosa sea eficiente. Pero es que yo puedo ser altamente eficaz sin tener aparatajes. Yo puedo ser muy eficaz, es decir, lograr lo que estoy planteando que necesito sin utilizar tecnología digital. Miren, yo siempre hago este ejemplo. Yo siempre ando de cuadernito, siempre. Y soy una persona de tecnología. Mi doctorado es en el ámbito de tecnología. Mis dos postdoctorados es en el ámbito de la tecnología. Mi desarrollo profesional desde la década de los 80 ha sido en el uso de tecnología. Y yo sigo con un cuadernito. Claro, a mí mi mujer y mi hija no hacen más que empujarme el iPad y la tableta y qué tal. Y mi relojito sigue siendo los relojitos tradicionales. Yo no utilizo esas cosas para que le controlen a uno y lo persigan con lo que le pasa a uno en el corazón y porque se lo transmite por el celular, por el celular, pues la cosa, el aparataje este. Soy de tecnología y sin embargo utilizo esto.
Esto, esto es alta tecnología. Lo que ocurre es que no es tecnología digital, es tecnología analógica. Pero aquí yo tengo un excelente sistema de información, porque yo tengo gran cantidad de datos, muchos datos, muchos datos, muchos datos. Y además, yo los rayo. Y entonces, esto significa que esto ya no me sirve. O sea, yo estoy procesando datos. Y yo podría perfectamente transmitir información con base en esto. Arranco la hoja y se la entrego a la persona que la necesita. Y hago una transmisión de información. O sea, yo estoy haciendo gestión de datos. Y la gestión de datos no significa que no lo pueda hacer con una máquina de estas. Es muy bella. Es una herramienta tecnológicamente hablando muy avanzada. Es entre chiste y chanza, pero porque obviamente todos hablamos de tecnología digital. Pero es que nosotros podemos utilizar la tecnología adecuada, no lo último en tecnología. Y piensen en eso cuando vayan a hacer procesos de transformación digital en las organizaciones. Porque en muchas ocasiones yo perfectamente con un Excel puedo actuar. Ahora, los representantes de Oracle, de SAP y de SPSS, pues me van a insultar. Porque, ¿cómo se le ocurre decir que con Excel vamos a poder hacer las cosas? Sí, si yo tengo claramente definidos los procesos, que eso es lo importante, definir claramente los procesos, no tengo ningún problema con la herramienta que le voy a colocar debajo. Yo participé en un proyecto muy interesante de transformación digital de una institución de educación superior, muy renombrada en este país. Y hicimos todo el cambio de plataforma tecnológica, un proceso larguísimo, con muchísimos problemitas, no problemas, desafíos, retos que tuvimos que enfrentar. Entre otros, convencer al equipo humano, al capital intelectual de la organización, que lo que estábamos haciendo iba a ser muy eficiente, muy eficaz y muy beneficioso para la organización. Obviamente estábamos pisando muchos callos porque estábamos obligando a cambiar los procedimientos para aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones, y eso implicaba redefinir por completo los procesos. Y muchos de los dolores de cabeza, es que yo lo venía haciendo así durante 15 años, ¿por qué me lo están cambiando? Entonces, el desafío no fue la incorporación de tecnología, el desafío fue la gestión del cambio en el capital humano. Al definir los procesos en esta organización, tuvimos una situación, eh, los norteamericanos que están en las fuerzas militares no dicen que tienen problemas, dicen que tienen situaciones. Entonces, nosotros tuvimos una situación muy complicada, y es que la plataforma tecnológica, el día del lanzamiento no operó, y no operamos en vivo. Eso fue, pero cualquiera se hubiera ido de para atrás muerto el susto. Nosotros habíamos previsto la posibilidad indeseable, pero viable, de que tuviésemos una situación de esas características. Dado que ocurrió, actuamos fundamentalmente con Excel. Y la operación de la institución de educación superior se dio con Excel. No debió haber sido, pero se hizo. Ineficiente, pero se hizo. ¿Por qué? Porque estaba muy claramente definido el proceso. Eso es transformación digital. Es la redefinición de los procesos aprovechando las funcionalidades de las tecnologías digitales. Pero si yo lo hago correctamente, no importa qué herramienta le pongo debajo. Nunca, por favor, nos casemos con una plataforma tecnológica, con una herramienta, con un software. Porque el software pasado mañana deja de ser, se convierte en obsoleto, deja de ser pertinente. Eso es importante que lo tengamos muy en claro. Y además, los computadores, el hardware, eso es una de las múltiples formas de expresión de la tecnología. Las tecnologías emergentes son unas tecnologías que cumplen varias condiciones. Primera condición, podría ser nueva, podría, no necesariamente, pero podría ser nueva. Ahora bien, podría ser existente. Entonces, una tecnología emergente puede ser una tecnología que ya existe, pero que está en continuo desarrollo. Obviamente, como se plantea en la definición que nos propone Jiménez y Castellanos, que ustedes podrán ver el documento en detalle cuando tengan el material. Yo, a través del equipo de mercadeo de la universidad, se les va a mandar esta presentación. Entonces, ustedes podrán hacerle clic en el enlace y podrán ir y mirar el documentico en detalle. Entonces, las tecnologías emergentes son aquellas que, primero, o son nuevas o son existentes en continuo desarrollo. Tienen otra característica fundamental, están en rápido crecimiento. El crecimiento es muy, muy rápido. Por ejemplo, un tema de tecnología emergente en su momento
fue la máquina de vapor. Si ustedes revisan la historia de la máquina de vapor, Watts, que fue uno de los grandes impulsores, el que tenía además la patente, eso fue por allá en 1760 y pico, antes de 1800, 1700 largos. Y entonces uno diría, ay, pues este señor fue el que se creó la máquina de vapor. Eso es falso. Él no creó la máquina de vapor. Él innovó la máquina de vapor. La máquina de vapor fue creada por allá en el siglo primero de nuestra era. Se llamaba la eolimpia. Era un juguetico. Los griegos lo habían creado como un pasatiempo. Tuvieron que transcurrir 18 siglos para que alguien lo innovara. Claro, en 1700 a casi 1800 logran hacer la patente, empiezan a aprovechar la máquina de vapor y cambia por completo, radicalmente el modelo de operación económico del mundo. Pasamos de ser una sociedad medieval basada en la tenencia de la tierra a ser una sociedad totalmente industrializada, gracias al uso de las máquinas. ¿Eso qué implicó? Que entre 1767, el momento de la patente de la máquina de vapor, a 1800 larguitos, se pegó una disparada a la productividad de la economía en el mundo que no tiene parámetro alguno. Es de rápido crecimiento. Y por otro lado, interesantísimo, impacta a la sociedad. La máquina de vapor lo hizo, cambió por completo la sociedad. Hay otro libro que vale la pena que ustedes revisen. Eh, ay, es el presidente del Foro Económico Mundial, Schwabs, Klaus Schwabs, el presidente del Foro Económico Mundial. Escribió en el 2016, su equipo de trabajo escribió un texto maravilloso que vale la pena leer, La Cuarta Revolución Industrial. Si hay una cuarta, o una tercera, una segunda y una primera. La primera revolución industrial fue lo que les comenté hace un rato, la máquina de vapor. Em, la tercera revolución industrial se denomina la revolución de la información, la era de la información, que también la habló otro gran futurólogo ya fallecido de los 80, imagínense, un futurólogo de hace 40 años, o sea que lo que él dijo hace 40 años hoy es una realidad. Alvin Toffler. Alvin Toffler escribió un libro, miren, maravilloso. Como no tienen nada que hacer a las 3 de la mañana, eh, pues búsquense el librito de Alvin Toffler. Él tiene una serie de libros. Uno de ellos es La Tercera Ola, el shock del futuro. Eh, Él tiene una fundación, tenía, porque ya falleció, una fundación con su esposa y siguen produciendo documentos muy interesantes sobre tendencia. Ahí se habla de la tercera gran ola, que era la revolución de la información, la era de la información. Se dio en los 80s. Y ahí lo que ocurrió es que una tecnología que se llamaban los computadores personales, inexistentes en la década de los 70s, en los 80s rompió por completo los esquemas de la operación de la sociedad. Y pasamos de ser una sociedad industrial basada en los factores productivos tradicionales, los economistas lo tendrán claro, los que les encantan esas teorías keynesianas, que es el capital, el trabajo y la tierra. Y entra en ese momento un cuarto factor productivo, que es la información, que tiene ciertas características muy extrañas. Y de ahí en adelante, de los 80s para acá, hemos movido la sociedad, el desarrollo, la búsqueda del bienestar, aprovechando la información. Y la información en el ámbito financiero es crítica, es crítica. Y por eso las transformaciones digitales que se soportan en tecnologías emergentes deben generar un impacto muy significativo en la sociedad, entre otras, la inteligencia artificial. Ahora, también es importante que tengamos claro que son novedades radicales, o sea, cambian por completo. La máquina de vapor, aunque fue creada en el siglo primero, generó una innovación, pero tenaz, monumental, de cabo a rabo, sería la expresión, cuando empezó a hacer el proceso de industrialización. Los computadores personales que existían, es más, la patente de los computadores personales era de la IBM, y la IBM en los 80s casi desaparece por no darse cuenta de lo que tenía entre manos. Y mientras tanto, Bill Gates, que luego se convirtió en su momento en el hombre más adinerado de la sociedad del mundo, sí se dio cuenta de lo que había allí. Novedad radical. Tienen crecimientos muy rápidos. Adicionalmente, el impacto es prominente. Se nota
que se está haciendo un cambio radical en la sociedad. Son muy coherentes en su ejercicio a lo largo del proceso y por último, importantísimo para nuestra conferencia, para esta conversación, es que generan altísimos niveles de incertidumbre, altísimos niveles de incertidumbre, porque no sabemos si eso que está en este momento siendo emergente realmente se va a consolidar. Hay muchísimas situaciones en las cuales la tecnología llega, parecería que va a ser pues la tapa de la olla, la última Coca-Cola la en el desierto, y luego ¡pum! Se desinfla y no avanza por ninguna parte. Un caso muy interesante, Meta. Ese es el logotipo que tenemos ahí, Meta. Creo que todos hemos escuchado a Meta, que es la locura de de Zuckerberg, el de Facebook. ¿Ven? Se me fue el nombre de Zuckerberg. Ese señor lanzó en el 2020, estamos en el 2024, él lanzó en el 2022, finalizando el 2020, no, 2021. Él lanzó en el 2021 su gran proyecto del metaverso y él decía que eso iba a ser el futuro. Y Microsoft le metió dinero, Facebook le metió dinero, todas las grandes empresas de tecnología le metieron muchísimo dinero a el proyecto de metaverso y este año, abril, la noticia, Zuckerberg saca todos los recursos de inversión en el proyecto del metaverso. Es decir, algo no funciona. Generó una incertidumbre altísima. Yo hace muy poco estaba en los Estados Unidos terminando otro de mis postdoctorados y así más adelante se me ocurre otra cosa, pues si se me atraviesa por ahí, me haré otro postdoctorado. Estaba en San Francisco en el año 2021, 2022, en plena pandemia, terminando la pandemia, y me monté en un taxi cruise, uno de los autónomos. Hoy ya no opera. Cruise hoy no opera. Su competencia directa en San Francisco, que es Waymo, ese sí está operando. Entonces hay una incertidumbre monumental. Cruise era el líder, el que iba por delante y Waymo iba por detrás, pero hoy Waymo opera, Cruise no. Hay unas condiciones especiales también de índole jurídica. La tecnología va a unas velocidades muy superiores a la velocidad de actualización normativa. Y la situación de Cruise fue un tema normativo. Sufrieron un accidente, eh, el vehículo autónomo se vio inmiscuido en un accidente. No murió nadie por culpa de Cruise, fue otro el generador del fallecimiento, pero a Cruise lo crucificaron en el proceso. Entonces Cruise dejó de operar, Waymo sigue operando. Y pues ahí hay sus reservas con el tema de los vehículos autónomos. Eso es una de las características fundamentales de las tecnologías emergentes. Y ya veremos de qué manera se nos relaciona con el ámbito financiero y lo que es la incertidumbre. Otra tecnología emergente es la inteligencia artificial. Hoy por hoy todos hablamos de inteligencia artificial. Yo creería que cualquier profesional que esté interesado en mantenerse pertinente en el entorno debe haber leído, debe haber escuchado de los temas de inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial no es de hoy. El gran show efectivamente es ahora, pero pensemos en el 2021 salió ChatGPT. Es una de las grandes herramientas de inteligencia artificial. Eh, en el año, estamos en el 2024, en el 2023 o 2022 tal vez, un grupo de expertos, entre ellos Zuckerberg, entre ellos el de Tesla, Elon Musk, entre ellos Bill Gates, entre ellos el de Amazon, el mismo dueño de la inteligencia artificial de ChatGPT. ¡Auch! Se me fue en este momento el nombre. Bueno, la persona que fue el impulsor de ChatGPT conjuntamente con Musk y luego con Bill Gates. Eh, Búsquenlo en internet que todo lo sabe, todo lo puede y lo que no se lo inventa. Ahí está este personaje que es el que impulsó de una manera monumental, generó esa disrupción en el 2021 con ChatGPT, le dijo al gobierno norteamericano, controle esto. Tenemos una bomba atómica, y fue la expresión, tenemos una bomba atómica entre manos. Y si ustedes, gobierno, no lo verifican, no lo controlan, se nos puede explotar en la cara. Y firmaron todos estos personajes. Búsquense la nota porque es bien interesante lo que allí ocurrió. Se les dio una necesaria solicitud de control. Freddy, muchísimas gracias. El doctor Altman
Sam Altman, a quien echaron de la empresa de OpenAI. Lo echaron un viernes por decir que los controlaran. Un grupo de personas al interior de la organización consideró que estaba tirándose el negocio y volvió a la empresa con todo el poder 8 días después. No, 8 días, si lo echaron el viernes, el lunes ya estaba nuevamente en la organización el doctor Altman. Él fue el que lideró el proceso frente al gobierno norteamericano para que controlara. Es decir, la inteligencia artificial, gran show, crecimiento exponencial, velocidades de impacto monumentales. Yo creo que todos, y si no lo han hecho, lo invito a que lo hagan. Busquen herramientas de inteligencia artificial que los apoyen en sus actividades, porque la inteligencia artificial no los va a dejar sin puesto. Quien los va a dejar sin puesto es una persona que sí sepa manejar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una herramienta que es de una eficiencia monumental, que les va a facilitar la vida. Aprendan a manejarla, porque de lo contrario, sí se van a quedar sin puesto. Pero no por la inteligencia artificial, no por la tecnología. Es porque alguien que sepa utilizar la tecnología va a hacer lo que ustedes hacen de manera mucho más eficiente. Por ejemplo, analítica de datos. Y también la evolución de la inteligencia artificial no es del 2021, como les decía, con lo de ChatGPT y OpenAI. No, el proceso de la inteligencia artificial lleva años, siglos. Siglos, miren lo que estoy diciendo, esto no es de 1900 algo. Claro, yo empiezo a irme de para atrás en la historia y efectivamente voy avanzando hacia atrás. Y aquí, pues, en el año 2006, ya llevamos ahí entonces casi 20 años de historia, ya había cosas muy bonitas. Creo que todos, y si no todos, una gran mayoría de nosotros utilizamos a Siri. Entonces yo le digo, oye Siri, y ahí reaccionó, porque ya tiene la capacidad. Pero Alexa, cualquiera de estas inteligencias artificiales facilita muchísimo la vida. Muchísimo. En el 2006, pues ya se hablaba del deep learning. En los 80, hace 40 años, ya se hablaba del aprendizaje basado en explicaciones. Todo lo que tiene que ver con estos conceptos del machine learning. Miren, hace 40 años. En la década de los 50 se creó, se acuñó la expresión inteligencia artificial. John McCarthy, búsquenlo en internet, es un tipo apasionante, hizo un recorrido por múltiples empresas de tecnología, su última estancia fue en MIT, y él fue el organizador en la Universidad de Dortmund en 1956 de la primera gran conferencia donde se hablaba de inteligencia artificial. Miren lo interesante, 1956. De pronto ustedes vieron la película Enigma, en el que Alan Turing fue el que impulsó el diseño de una máquina analógica, no era digital, era analógica, utilizaba electricidad, sí, para poder decodificar los mensajes que se mandaban por parte de las fuerzas militares alemanas con instrucciones. Es una película muy interesante porque habla de un proceso bonito, interesantísimo, de lo que es el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una máquina pensando como un humano, haciendo actividades de un humano. Por eso lo llaman inteligencia humana artificial. La inteligencia artificial es simple y llanamente como una máquina hace lo que los humanos hacemos. Y esto ha tenido una evolución, fíjense, 1956 y la película es de 1941, cuando él hizo la prueba de Turing, que era una prueba para verificar si una máquina, si un interlocutor era una máquina o un humano. Y voy más atrás, 1835. Un matemático, Charles Babbage, él hizo una maquinita para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y fue el precursor de las máquinas modernas. Pero podemos irnos mucho más atrás. Siglo XVII, 1642. Blaise Pascal le armó una maquinita a su papá, que era un contador en el lugar donde ellos vivían, en Europa, no recuerdo si en Francia o en Suiza, o en algún lugar de Europa. eh, Se estaba haciendo, el señor era contador, era el que recogía los impuestos. Entonces el hijito, Pascal, que en matemáticas es una persona muy reconocida, le montó una maquinita para que él no tuviera que preocuparse de las sumas. Entonces la maquinita
sumaba. O sea, la máquina hacía lo que su papá necesitaba, sumar. O sea, una actividad humana. Miren, la inteligencia artificial va desde muchísimos siglos. Y uno puede ir mucho más atrás, muchísimo más atrás, en todos estos procesos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando nosotros? El tema de la tecnología, como les decía, es fundamental. Y eso nos puede generar una automatización laboral que puede ser peligrosa, porque muy posiblemente ese tipo de tecnologías nos va a dejar sin puesto. Recuerden que eso no es cierto. Quien nos va a dejar sin puesto es alguien que sabe utilizar la tecnología y seguramente va a hacer mejor lo que yo estoy haciendo. Eso es lo importante de la tecnología. A mí me encanta este video. Ahí les voy a pasar. Es un video muy corto. Cuando tengan el enlace podrán ver no solamente este, sino múltiples videos de en qué momento me va a quedar sin trabajo. Lo interesante de este videito muy corto, son un par de minuticos, no alcanzan a ser 2 minutos, es que el ejemplo que colocan es del sector financiero, que es el tema que nos interesa, cómo la transformación digital y la incertidumbre impactan al sector financiero. Entonces, aquí tenemos tecnología que genera unos altísimos niveles de incertidumbre y se supondría que iba a impactar al sector financiero. Vamos a ver realmente qué fue lo que ocurrió. Son minutico y cuarto. Va a ser muy cortico. Los invito a que sigan este tipo de enlaces. Además, si están muy interesados, pueden colocarlo, Banco Interamericano de Desarrollo, el futuro del trabajo en América Latina. Y lo encuentran, ya mismo pueden hacerlo en Google y los va a mandar a un blog. Esto es un blog donde hay muchísimo material, videos, espacios de discusión, documentos, sobre lo que va a ocurrir en el futuro, gracias al uso de tecnología en entornos altamente inciertos. Fíjense ahí cómo se entrelazan los materiales, los temas de nuestra conversación: el uso de tecnología, transformación digital, los niveles de incertidumbre que ello implica y su impacto en el sector financiero. Acabamos de ver cómo se supondría que la llegada de tecnología, cajeros automáticos, década de los 80 además, hace 40, 50 años, iba a ser un impacto súper negativo en el entorno. Hay un estudio de la CEPAL, que es de las Naciones Unidas en Chile, que es la Comisión para América, para el Desarrollo Económico de América Latina y el Caribe, algo así se llama la CEPAL. Búsquenlo, el estudio del futuro del trabajo dice que la mitad de los puestos que hoy existen dentro de 8 años van a desaparecer. O sea, la mitad de los que estamos ahorita conectados vamos a estar sin puesto dentro de 8 años. Soldado avisado no muere en guerra. Hay unos niveles de incertidumbre altísimas, claro, pero gracias a que la tecnología nos va a permitir utilizar datos, vamos a poder tomar decisiones y reentrenarnos, Miren, ¿qué ocurrió en la década en el principio de siglo, entre el 2000 y el 2002? El Nasdaq, ¡pum!, se vino al piso. Fue una burbuja tecnológica. La gente compraba como enloquecida acciones en empresas tecnológicas pensando que esto iba a ser disparadísimo, pero los niveles de incertidumbre que se generaron, la no respuesta que se diera, hizo que eso se fuera al piso. Y el Nasdaq, que es el indicador de las empresas tecnológicas en bolsa, pues perdió, miren lo que dice la noticia, el 80% de sus valores. O lo que ocurrió en el 2018, ya, 2008, perdón, en el 2008, hace ya 18 años,
En el 2008, una de las empresas más importantes del sector financiero, Lehman Brothers, desapareció de un día para otro. Un gran amigo trabajaba en Lehman Brothers en los Estados Unidos, en Nueva York. Tomó un vuelo un jueves en la mañana. Viajó todo el día para llegar a Doha. Y cuando aterrizó en Doha, él estaba muy mal acostumbrado a que le llegaban con la limusina, lo recogían, lo cargaban y tal. Entonces él aterrizó en Doha de un día para otro. No habían transcurrido 24 horas desde el momento en que había salido de Nueva York, de su oficina en Lehman Brothers, alto directivo. Y cuando llegó a Doha, no existía Lehman Brothers. Y esto fue por un problema crítico de manejo de información en relación con hipotecas. Estamos hablando de principios de siglo, eh, la caída de las Torres Gemelas, toda esa situación tan complicada que vivieron Estados Unidos, estaban intentando reactivar la economía y se metieron en unos procesos de análisis en el que no hicieron análisis de riesgo. Y miren el impacto. La empresa financiera de las más grandes del mundo desapareció. O lo que ha pasado en Colombia. En Colombia, entre el 22 y el 23, hubo un crecimiento del 43% de las empresas que se declararon en quiebra. El año pasado, a lo largo de todo el año, poco más de 6.000 empresas entraron en quiebra. A mayo de este año, a abril de este año, en el primer cuatrimestre, ya iban 2.000 empresas declaradas en quiebra en Colombia. Con lo cual, si seguimos a ese ritmo, más o menos se va a mantener el número de empresas quebradas. Ahora, las quiebras son fundamentalmente por un manejo inadecuado de los riesgos financieros, no tomar decisiones correctas desde el punto de vista financiero. Y lo bueno es que la tecnología hoy me lo provee. Y no es para Lehman Brothers, no es para Carulla, no es para Bianca, es para cualquiera de nosotros, como persona natural, para la pequeña y mediana empresa, para la pequeña cooperativa que tiene afiliados a 50 personas. Para ese tipo de organizaciones también es asequible el uso de la tecnología para analizar datos. Lo importante es que ustedes no se queden con una herramienta, porque si les damos un martillo, en todas partes van a haber puntillas. Y si se encuentran con un tornillo, a punta de martillazos lo clavan. Pero es de una eficiencia monumental. Entonces, no se casen con una herramienta. Porque si encuentran un cable, no lo tienen que romper a punta de martillos. Lo van a hacer, sí, posiblemente. Pero es mucho más eficaz si yo voy y me consigo un cortafríos y traje, corto el cable. Es más eficiente. Lo importante entonces es que se vayan, armen una caja de herramientas. Cuando pasen por sus procesos de empoderamiento, ojalá con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a través de sus programas de posgrado, se lleven una caja de herramientas, no una herramienta. Llévense el concepto, llévense el proceso, que luego cualquier herramienta se la pueden poner debajo y opera correctamente. Ya para cerrar, a modo de conclusión, la transformación digital es un imperativo en cualquier ámbito y específicamente en el financiero. Hay una incertidumbre altísima, sí, y esa es la nueva normalidad. No se preocupen, esa es la realidad. Entonces, los cambios continuos, la incertidumbre, la volatilidad, la ambigüedad, la complejidad, eso es la realidad, que tampoco es nueva, es de hace muchísimos años. eh, la información analizada, todos esos elementos de analítica me van a permitir gestionar esa incertidumbre, esa nueva normalidad. Eso es clave que ustedes lo tengan y por eso la importancia de que se empoderen, de que desarrollen esas habilidades para poder utilizar la información. Y lo otro es que les dije hace unos minutos, la velocidad de la innovación es altísima. El cambio en la tecnología es de unas velocidades monumentales. Lo que hace un año era el super show, la gran innovación, hoy ya es historia. Y la regulación detrásito y no alcanza, no alcanza. Y llega a ser la reglamentación cuando pues obviamente las cosas han cambiado. Es complicado lograr ese equilibrio entre los procesos de innovación y la regulación. Un caso crítico, Uber. Uber es simplemente una tecnología y ha ido a unas velocidades tales que la reglamentación no le llega. Y pues obviamente creo que todos somos conscientes de lo que ha venido ocurriendo. Por eso nosotros tenemos una multiplicidad de programas que les pueden ayudar, entre otras, y aquí
tenemos conectada a una de nuestras aspirantes al MBA y el MBA con una línea completa de analítica de datos. O nuestra especialización en finanzas computacionales, que es también de una eficiencia muy interesante porque son 2 semestres de 24 créditos, cada uno de 12. En un primer semestre, pues vamos a ver temas muy interesantes que luego se complementan en la electividad y en un proyecto de trabajo final. ¿Y cuáles son esos temas? Finanzas internacionales, métodos informáticos específicamente para finanzas, todo lo que tiene que ver con la introducción a datos, a la ciencia de datos, la estrategia de datos, todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático, que lo vimos dentro de la historia de la inteligencia artificial y la modelación y optimización. Esto, estas ofertas son las que les podrán ayudar a ustedes a ponerse en la cresta de la ola. Hay un libro también muy interesante. Si ustedes van a ser estudiantes míos, van a tener que siempre tomar notas porque a mí yo leo mucho y me la paso revisando el entorno. eh, y este libro es Surfing on the Edge of the Chaos. Surfeando en el borde del caos de Richard Pascal. Y ahí lo que plantea básicamente es, si viene la ola y se lo lleva, le va a pegar una porreada monumental. Eso es mejor estar en el borde de la ola, en la cresta de la ola. Y la idea es que sus organizaciones, si ustedes deben jalar la pita y llevar a su organización de esos estados de equilibrio muy deseables para algunos, pero peligrosísimos porque el que se duerme se lo lleva a la corriente. Toca llevar la empresa, jalarla al borde del caos, llevarlos a los procesos de innovación. Este tipo de programas lo van a llevar a ustedes a eso. De verdad que muy interesante lo que podrían hacer con unos procesos de empoderamiento como los que les ofertamos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y pues si no quieren, no les interesa, no tienen el tiempo, nosotros siempre estaremos en disposición de puertas abiertas para ello. En el entretanto, métanse a edX y búsquense este curso de Harvard, gratis, sin costo. Ciencia de datos, todos los fundamentos para programación en R. No tiene costo. Ahora, ¿quiere la certificación de Harvard? Pague. Pero no quiere la certificación de Harvard, sino simplemente es el placer del conocimiento, haga el curso sin ningún costo. Ese es el tipo de cosas que nosotros podemos proveer como institución. De verdad que gracias por su tiempo, por la paciencia y pues si están con alguna duda, inquietud, con todo gusto, estamos aquí para precisarlo, aclararlo. Y también les dejo nuevamente mis datos de contacto por si requieren, están interesados en que conversemos en algún detalle de alguno de los temas. Freddy, Doctor Diego, muchas gracias y a los estudiantes, Alberto Quevedo que ingresó con nosotros, Yuri Torres y Lina Marcela García que nos acompañó en esta sala y a todas las personas que van a recibir esta grabación porque pues tenemos grabada esta sesión para todos los aspirantes a nuestros posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. El doctor Diego deja sus datos, un experto con todo lo que tiene que ver en la transformación digital y pues con una gran experiencia en temas de plataformas digitales, inteligencia artificial también. Él también nos ofrece pues, el servicio de acompañamiento, de pronto asesoramiento en algún momento que lo requeramos como estudiante. Puede llegar a ser uno de los tutores y uno de los docentes de su especialización o maestría. Gracias, doctor Diego, por estar aquí no, con con todo nosotros. gusto, Freddy. Esto a mí me encanta. Alberto, bienvenido. Qué bueno que te pudiste conectar. Lina, veo que continuaste conectada. Gracias por el esfuerzo de no desconectarte. Yuri, en lo que necesiten, con todo gusto. Si Si de hay pronto alguna alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta, perdón, doctor Diego, que le interrumpa, lo invitamos a que levante la mano, puedan activar el micrófono o aquí en el chat de esta sesión puedan escribir su inquietud y poder aclarar dudas, ya que tenemos nuestro experto, el doctor Diego Cardona. o aportes, también puede ser, o aportes. Alberto, perfecto. Ahí estaremos muy atentos. Lina, ¿ibas a decir alguna cosa? Que tengan una muy buena noche y seguimos en contacto. Gracias, doctor Diego. Una feliz noche para todos. Gracias por participar de esta asesoría y esta cita con nuestro experto en el Yo tema quiero, de... perdón, quisiera darles las gracias. Nuevamente, pues les pido disculpas un poco
por las interrupciones que tuve de internet. Realmente me pareció muy, muy interesante, muy centrada hacia lo que es nuestra economía. Eh, Nuevamente, pues darle gracias al doctor Diego. Muy interesante esta charla y muchas gracias a todos. A ti, Lina, por la paciencia y por estar conectada a pesar de que te tocó salir. No, antes todo lo contrario. Muchísimas gracias. Bueno, Yuri, Alberto, que tengan buen día. Estaremos muy atentos. Que estén bien.